Meditemos en este tema titulado Librados de muchas garras. Y para eso les invito a que busquemos 1 Samuel 17. Prácticamente toda la meditación de hoy se va a basar en 1 Samuel capítulo 17. Luego vamos a ver un salmo por ahí al final. Pero en 1 Samuel 17 vamos a tener el fundamento de lo que vamos a aprender hoy. Y bueno, el contexto histórico es muy conocido por todo cristiano. Los filisteos estaban ante un Israel aterrorizado porque había un enemigo de entre los filisteos que no podían vencer en su mente. Humanamente ellos no podían vencer, que era Goliat. Bueno, ya en este contexto empiezo a leer así. 1 Samuel 17 del versículo 1. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes-Dammim. Interesante, aquí cuando el enemigo va a atacar se nos puede meter en la casa. En Soco, que es de Judá, ahí donde estaba Israel, el enemigo no se queda fuera. Se nos va a tratar de meter en casa, ahí en la iglesia. El enemigo es atrevido. Seguimos. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Aquí ya vemos que no solo era grande, sino todo en él era pesado, fuerte. O sea, era un hombre grande y no por gusto. Era grande y fortachón y peligrosísimo y muy bien armado. Versículo 8. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Fácil, ¿verdad? 1 contra 1, pero ¿quién era el uno de allá? Ese era el gran problema. ¿Quién era el uno de allá? Como ese problema que a veces nos viene, que es un solo problema, pero es invencible, es enorme, es temible. Más que temible, aterrador. No, tú nada más tienes un problema así, llévalo tú para ver si puedes. Bien, ahí vemos el panorama. Más adelante vamos a ver cuál es la respuesta de David. Y para eso vamos a saltar al versículo 34 de este capítulo que estamos leyendo. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Estas palabras del versículo 37 para mí son determinantes para ver la sabiduría de David y ver su absoluta dependencia de Dios. Versículo 37. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Qué interesante y qué valioso lo que podemos aprender de las palabras de David. Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. ¿Qué es lo interesante? ¿Qué es lo rescatable? ¿Qué es lo que me impactó de este capítulo? Que David, primero que todo, él le daba crédito a Dios y él reconocía que Dios lo había librado. Esto lo tenía presente, ¿para qué? Para animarse, para tener fe, para no claudicar. Él fue librado de muchas garras y nosotros también hemos sido librados de muchas garras. Muchas veces el Señor nos ha sacado de situaciones de salud, económicas, de conflictos con otras personas, de peligros en cualquier término. Pero muchas veces lo olvidamos y por eso vivimos en temor permanente. Saben que a mí me llama mucho la atención esto y voy a poner un ejemplo que nos puede resultar muy cotidiano. Hay personas que cada 12 de mes o 28 o 27 o peor, un 21 de mes, un 9 de mes, o sea, muchos días antes de la quincena, no tienen dinero.
y pareciera que nunca se hubieran quedado sin dinero. O sea, hay personas que todas las finales o a mitad de quincena pegan el grito: no tengo dinero, no tengo dinero, ¿qué voy a hacer? La vida es imposible. Como si muchas veces no hubieran sido librados. Y aquí estamos hablando de personas que, bueno, no la persona que porque tiene mucha responsabilidad, muchos gastos, se queda sin dinero, sino aquellos incluso que por sus desórdenes la plata se le va como, no como plata, sino como agua. Se disipa, se diluye, se evapora. Ahora, ¿qué será de nosotros? Los que no por pecado estamos viviendo situaciones. Los que cada vez que nos enfermamos pareciera que nunca nos hubiéramos enfermado, cuando el Señor nos ha librado de muchas enfermedades. Los que estamos en peligro por situaciones con otras personas y olvidamos que el Señor nos libró de muchas garras. En el Salmo 119 yo comprendo perfectamente, ya después que leo este pasaje, lo que dice el salmista. Porque en el Salmo 119, los versículos 1 y 2, nos habla de quienes son bienaventurados. Y así dice en el Salmo 119, versículos 1 y 2. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Obvio, si ando en la ley de Jehová, si cumplo sus mandamientos, me va a ir bien. El Señor me va a respaldar. Pero miren el versículo 2. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Los testimonios de lo que Dios hizo con Israel, por supuesto. Yo me puedo animar y me debo animar en lo que Dios hizo con Israel. Cómo los libró a ellos de Faraón. Cómo los hizo cruzar el Mar Rojo. Cómo los alimentó con pan que vino del cielo. Cómo hizo esto y mucho más, y cómo lo sigue respaldando. Pero también debo recordar los testimonios de las cosas que ha hecho en mi vida, de cuántas enfermedades me ha librado, de cuántos peligros, de cuántas crisis económicas. Cuando yo recuerdo lo que el Señor ha hecho, con propiedad puedo alabarlo y decirle lo que decía David: Él también me librará de la mano de este filisteo. Él también me librará de la mano de esta enfermedad. Él también me librará de la mano de esta crisis económica. Él también me librará de los efectos de que hoy es 9, 11, ¿hoy es qué? Hoy es 10 de septiembre y ya no tengo un centavo, pero en unos días cobro. Él me va a librar de eso. Una señal de madurez del cristiano es que cuando vive la situación tiene palabras de gozo y no está actuando como si nunca le hubiera pasado nada. O sea, como si estuviera estrenando aflicción. Nosotros no estamos estrenando aflicción porque solo los bebés van estrenando aflicciones, pero seremos niños delante de Dios, pero ya nuestros calendarios dicen que no somos precisamente unos niños. Aquí hay personas mayores y otras no tan mayores, unas que están en los años dorados o entrando a los años dorados. Estamos en diferentes etapas, pero todos no podemos decir que estamos para estrenar aflicciones. Hay aflicciones nuevas, por ejemplo, si hay una enfermedad que nunca he sufrido. Es cierto, pero aflicciones todo hemos vivido. El Señor quiere a aquellos que son bienaventurados porque guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Porque aquí también David estaba teniendo presente al Señor. ¿Y por qué él tenía presente al Señor? Porque él le buscaba. Porque cuando yo busco a Dios constantemente, lo tengo en mi mente, ahí en lo más alto, inmediatamente lo recuerdo. Que eso sea con nosotros para no pecar contra Él y para saber recordar y animarnos en el hecho de que Él nos ha librado de muchas garras. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú nos animas a recordar tus testimonios, a guardarlos, a atesorarlos y tenerlos presentes para no pecar contra ti y para que con todo corazón te sigamos buscando. Tenemos los testimonios porque te buscamos y porque te buscamos vamos a alcanzar más testimonios, vamos a recordar más esos testimonios. Por eso, Señor, gracias por recordarnos que tú nos has librado de muchas garras para que ya no actuemos como si nunca hubiéramos pasado por un problema y por eso decaemos. Más bien, recordando que tú has estado con nosotros, nosotros nos animemos y nos mantengamos fuertes. Hoy, Señor, yo bendigo a este pueblo y yo te pido, Señor, que a todos nos recuerdes cuántas veces has estado con nosotros y de cuántas garras nos libraste, incluyendo y empezando por la principal, nos salvaste para librarnos de las garras de la condenación. Fuimos librados de las garras de la condenación y con eso es suficiente para sentirnos agradecidos, contentos y animados. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias por lo que hoy nos has enseñado en nombre de Jesús. Amén.